Cualquier sistema de evaluación, y más aún importante en un paciente tan complejo como el paciente neurológico, debe seguir un razonamiento clínico. En el modelo que nosotros exponemos aquí, utilizamos lo que se denomina el modelo SOAP. Primero hacemos una evaluación subjetiva, que es la S, luego hacemos una evaluación objetiva, que es la O, después un análisis del problema, que es la A, y por fin un plan de terapia, que es la P. En la primera parte, una evaluación subjetiva, lo que hacemos es una observación del paciente, dejándolo al sujeto que se mueva con la mayor libertad posible y con la menor intervención por nuestra parte. Luego hacemos una evaluación objetiva en la que utilizamos herramientas que nos permitan cuantificar lo que cualitativamente hemos estimado en el paso anterior. Con todo junto, llegamos al tercer paso, la A. Analizamos el problema del paciente. Con todos los datos extraemos cuáles son sus problemas principales, cuáles son sus capacidades y sus incapacidades, y con eso establecemos una serie de objetivos básicos que nos llevan al apartado P. Estos objetivos, basados en los problemas principales y secundarios del paciente, se juntan para ordenarse en objetivos más a corto plazo, a medio y a largo plazo, a partir de los cuales vamos a extraer un plan de intervención con las actividades que nosotros creamos convenientes. Y todo esto lo hacemos con tres aspectos fundamentales que no debemos olvidar. Primero y un lugar hay que tener un principio holístico, es decir, el paciente es un ser global, no es solo un cuerpo. Este ser global está relacionado con un entorno social, con unos familiares que le cuidan y que le atienden y cuyos deseos y necesidades, los de los familiares y el paciente, deben ser entendidos y deben ser parte de las metas que nosotros nos propongamos. Los objetivos tienen que ser comunes. El segundo punto es que la evaluación y el tratamiento forman un continuo. Aunque es cierto que comenzamos siempre haciendo una evaluación inicial a partir de la cual empezamos a tratar, todos los días son de evaluación y siempre podemos aplicar una prueba o hacer un cambio en nuestro tratamiento basándonos en una reevaluación continua. Es decir, los tratamientos son sistemáticos pero flexibles. Y el tercer punto es que tenemos un principio de orientación a la vida cotidiana. El paciente neurológico, por sus características, necesita que orientemos a solucionar sus problemas diarios, en sus actividades de la vida diaria, en sus desplazamientos. El modelo de evaluación que os presentamos está basado en la CIF y la mayoría de estos puntos los desgranaremos más adelante a lo largo del tema. Lo primero que hacemos es una anamnesis, como en casi cualquier evaluación, en la que incluimos la información general del paciente y luego lo más destacado es información clínica. Solemos notar una impresión general, una primera impresión, cuál es el estado general del paciente en el momento de la evaluación, cosas que nos llamen la atención. Después revisamos sus sistemas de sedestación o posicionamiento si los tiene. Si viene en una silla de ruedas, si viene caminando, etc. Desarrollamos una evaluación de las funciones corporales, analizando sus capacidades y sus discapacidades. Definimos al paciente y diagnosticamos funcionalmente en el contexto de su síndrome neurológico y pasamos a hacer una valoración sensorial, táctil, propioceptiva, álgida, etc. Luego pasamos a hacer una valoración estática, en la que el paciente no es un sujeto activo, sino es un sujeto sobre el que hacemos cosas. Hacemos una observación, un análisis de la postura en distintas posiciones de partida, le sentamos, le ponemos de pie, le tumbamos, valoramos la cualidad del tono en esas posiciones, hacemos una evaluación articular, un análisis de su goniometría, de su elasticidad y anotamos la presencia de deformidades o de riesgo de sufrir las mismas. No puede faltar una buena evaluación dinámica, tanto de la musculatura como del movimiento. Valoramos el tono muscular. La fuerza muscular siempre se pueda con un balance muscular. Anotamos si es importante el tamaño del músculo, así como la resistencia a la fatiga muscular. En cuanto al movimiento, pues podemos utilizar cualquier tipo de escalas, pero hay que intentar buscar escalas que nos den un buen feedback sobre el equilibrio y sobre su coordinación motora, estática y dinámica. A continuación podemos hacer una evaluación funcional, empezando por un análisis de actividades funcionales básicas, pues cómo hace las transferencias, cómo se pone de pie, cómo camina, cómo se viste, cosas muy genéricas. Luego hacemos un análisis específico del miembro superior, de la marcha y del pie. Y en todos los casos, pues por valorar la sensibilidad, la alteración del tono, utilizar alguna escala o algún test específico. En la última parte podemos hacer una evaluación general de actividades utilizando algún tipo de escala como el índice de Bartel o la London Handicap Scale.
Con todo esto establecemos unos factores pronósticos, elementos que son positivos y elementos que son negativos, y entresacamos los problemas principales y secundarios. De ellos, los problemas principales se convertirán en objetivos prioritarios y los problemas secundarios en objetivos secundarios, que los dividiremos en objetivos a corto, medio y largo plazo. Y por último, hacemos una serie de pautas y recomendaciones, así como un plan de actividades. A continuación vamos a ver cómo llevamos esto a la práctica. Añadido a lo que ya hemos contado antes, una cosa importante es que toda aproximación a un modelo de valoración de cualquier paciente que tenga un daño cerebral adquirido siempre debe orientarse hacia el reconocimiento de cuáles son las causas que desvían al mismo de la postura y el movimiento normales. Es decir, nos importa por qué y qué causa y, por tanto, cómo lo podemos solucionar, qué impide al paciente tener una postura y un movimiento normales. Por tanto, en la evaluación en fisioterapia de un paciente neurológico, es importante definir qué dificultades se va a encontrar el paciente a la hora de hacer sus actividades de la vida diaria, centrándonos en las capacidades y aspiraciones del paciente y siempre para planificar un tratamiento y definir unos objetivos. Toda evaluación debe comenzar con una buena anamnesis, recogiendo adecuadamente los datos del paciente, las cosas que nos parezcan importantes, así como un buen estudio de su historia clínica y sus antecedentes. Partimos inicialmente de una valoración multidisciplinar en el que tenemos que hacer una serie de observaciones de los datos que han hecho otros colegas y otros compañeros que intervienen con el paciente, el médico, el logopeda, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, etcétera. Una vez con toda esta información comenzamos nuestra valoración de fisioterapia. Tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico neurológico, la lesión en la fecha, el tiempo que lleva de evolución y todas las características que durante este tiempo sean importantes, así como su comportamiento, su forma de hablar, si el paciente viene conectado o no, si colabora. Y luego elementos generales sobre su movimiento, pues si viene sentado en una silla de ruedas, si es capaz de caminar, etcétera. La valoración física la podemos hacer de varias maneras. Uno de los modos es agruparlo por partes corporales, por ejemplo, la cabeza, el tronco y las extremidades superiores e inferiores. Siempre buscamos la capacidad funcional de cada sistema o de cada parte corporal y anotamos los aspectos negativos que se clasifican como disfunciones. Estas disfunciones las definió como problemas en la función estructural corporal como una desviación o una pérdida significativa. Pueden ser permanentes o transitorias, progresivos, regresivos, estáticos, intermitentes, continuos. Esto es importante saberlo también en nuestro paciente. Si los problemas, las disfunciones que tiene, vienen de tiempo y han ido empeorando, si van mejorando progresivamente con el tiempo, si vienen y van, si dependen del estado de ánimo o del día. Aunque no hay una eh, clara exigencia en cuanto al orden en que se hace la evaluación, pero bueno, aquí tienes una referencia que vamos a ir desgranando. Pues solemos empezar por la sensibilidad de la propiocepción, sobre todo también por descartar zonas dolorosas o anestesiadas. Hacemos una valoración del tono y la motilidad en general. Después valoramos las reacciones de equilibrio y la coordinación. Y por último, las funciones de traslado, usualmente la marcha. Con eso hacemos un resumen de toda la valoración física, a partir de la cual definimos los problemas principales, creando una hipótesis de trabajo y unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Y de todo esto se deriva el tratamiento y una programación para intervenir sobre los problemas del paciente. Primero, como decíamos, vamos a valorar la sensibilidad. Valoramos la sensibilidad superficial y las sensaciones táctiles buscando zonas de hiperestesia, de hipoestesia, si hay parestesias o disestesias o cualquier otra alteración. Es muy importante hacer una buena evaluación del dolor y de la temperatura en cualquier tipo de paciente, sobre todo en aquellos que puedan tener una pérdida de sensibilidad como un lesionado medular o una lesión degenerativa. Buscar zonas de hipoalgesia o analgesia o hiperalgesia y determinar si el paciente padece alodinia, que es un dolor ante estímulos por debajo del umbral, que deberían ser dolorosos. Por ejemplo, cuando hacemos una caricia y produce dolor o cuando el roce de una prenda de ropa puede producir dolor. Por último, pero no menos importante, hacemos una valoración de la sensibilidad propioceptiva. Valoramos la sensación de posición, de vibración, la sensación de percepción del movimiento, de presión y las sensaciones discriminativas de diferentes texturas en diferentes partes de la piel. La sensación discriminativa es importante saber si siente en puntos cercanos, si es capaz de identificar trazos en su cuerpo o en su piel, porque eso nos da una idea de la percepción que puede llegar a elaborar del movimiento más adelante.
Una vez que hemos acabado con la sensibilidad, podemos valorar el tono y la motilidad. Siempre es importante valorar al principio la capacidad que tiene el paciente, la persona, de moverse espontáneo independientemente, el estado general de la motilidad del paciente en relación a las alteraciones que la patología produce en el mecanismo de control postural anormal. Haremos una observación a palpación, una movilidad pasiva, intentaremos con una movilidad activa voluntaria, valorando cualitativa y cuantitativamente sus capacidades. Específicamente, valoramos la mano, el pie y la cara. El tono muscular es un elemento fundamental en la valoración, saber si hay zonas hipertónicas o hipotónicas, si encontramos flacidez, si este tono muscular limita el rango articular o si aparece un aumento de tono en un rango concreto de movimiento pasivo o activo, es fundamental para determinar los elementos de nuestro tratamiento. Ya hemos palpado, tocado y analizado al paciente con nuestras manos, nuestros ojos, nuestras herramientas y llega el momento de que haga una movilidad activa y voluntaria. Queremos saber su capacidad de movimiento, si alguna actividad refleja postura anormal, si hay una alteración del tono que en los rangos de movimiento pasivo no aparece, pero con su esfuerzo se ve afectado, si aparecen sinergias anormales durante su actividad, si el balance articular y muscular que hemos visto antes se corresponde con sus capacidades dinámicas. En la mano específicamente, además de su movilidad activa y pasiva y su función y la unidad general, vamos a ver el tipo de presión que tiene. Vamos a hablar de la presión en conjunto de toda la mano, si es capaz de hacer una presión en gancho con los dedos flexionados, una presión palmar, que es como cogemos un bolígrafo, una presión lateral, que es cuando cogemos una carta, una presión cilíndrica, que es la que utilizamos para coger un vaso, y luego la presión esférica, que es la que utilizamos con un pomo o con una pelota. Y por último, la pinza, saber si tiene una pinza más o menos fina y cuál es el tamaño de los objetos que puede coger. En el pie, de igual modo, hacemos una valoración especial, no solo de su sensibilidad y su motilidad pasiva y activa, sino también de su actividad postural y la valoración del tono a la carga o durante el movimiento, especialmente si tiene alguna actividad o alguna postura, usualmente el equinovaro o el equinovalgo, o un talo en algunas circunstancias, y definir si es reductible o no reductible mediante su propio movimiento o con nuestra manipulación. Un elemento que nunca debemos olvidar valorar a través del pie, la sensibilidad del pie, porque es un reflejo cutáneo, es el reflejo cutáneo plantar o reflejo de Babinski. Es fundamental porque en el adulto tiene que estar extinguido, es un reflejo normal en nuestro desarrollo, como mucho hasta los 2 años de edad. ¿Qué consiste el reflejo de Babinski? Bueno, pues si hacemos una estimulación desde el talón hasta el primer dedo por el borde externo, la respuesta de un adulto es una flexión con un cierre de los dedos, como una protección ante ese estímulo. En el niño más pequeño que tiene un sistema nervioso inmaduro o en un paciente que tiene espasticidad o está desarrollando espasticidad, ocurre la respuesta que tienes en el dibujo arriba, una extensión del primer dedo usualmente con apertura de los dedos. El otro elemento que valoramos eh, por separado o de manera especial es una valoración facial. En general, toda la motilidad de la cara, de la expresión que trae de manera propia y si puede cambiarla, si puede poner cara de alegría, de tristeza, si puede sonreír, etcétera, etcétera. Vemos las alteraciones de la sensibilidad, especialmente en el interior y el exterior de la boca y la lengua, y las alteraciones de la motilidad de la boca, la lengua y con especial énfasis en la deglución. Cuando ya tenemos todo esto claro, pues hablamos de evaluar la coordinación motora y el equilibrio. Es conveniente utilizar algún tipo de maniobra y algún tipo de escala que nos dé una información objetiva de todo esto. Anotar si hay temblor, si hay alguna dismetría en los movimientos, si aparecen movimientos involuntarios, sinergias o compensaciones durante el movimiento, etcétera, etcétera. Las reacciones de balance las hacemos en varias posiciones. Miramos el equilibrio, enderezamiento y el apoyo en los decúbitos, en sedestación y en bipedestación, así como en las transferencias de una a otra. El último punto de nuestro modelo es la locomoción, que en el adulto característicamente la marcha puede ser otro tipo de locomoción, como el volteo, el gateo, etcétera, etcétera, pero en las personas adultas usualmente valoramos la marcha. Lo podemos hacer de una manera cuantitativa y cualitativa. Podemos medirlo, podemos hacer una grabación en vídeo.
Siempre hay que intentar además anotar y saber cómo utilizar sus ayudas ortésicas, pues tengamos un paciente que necesite un andador o unos bastones para caminar o que necesite algún tipo de órtesis, ¿de acuerdo? Siempre que se pueda, hacemos un análisis de la marcha. Todo esto nos tiene que servir para definir nuestros objetivos de trabajo, a partir de lo cual empezar a elegir qué actividades podemos utilizar, qué tareas, qué juegos, qué deportes, lo que queramos. Hay que tener claro cuáles son los objetivos claros, que sí tienen que ser los del paciente y cuáles son solo del terapeuta. A veces los pacientes no entienden que tienen que pasar por un proceso para llegar a cumplir sus objetivos, pero es importante tenerlo y dejarlo claro. Siempre hay que involucrar al paciente y a su familia en todo el proceso e intentar en la medida posible consensuar los objetivos. Hay que ser sincero e informar al paciente de las posibles necesidades previstas y de su posible evolución, de tal forma que esa negociación de los objetivos con el paciente y con sus familiares no dependan de falsas expectativas. Hay que revisarlos cuando sea necesario y siempre de una comunicación sincera, clara y abierta. Y, fundamental, hay que animar al paciente a considerar los valores de su marco social y la repercusión de las decisiones que toman en sus familiares. Es importante crear un consenso en cuanto a la definición de los objetivos.